Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, jóvenes. Esperamos un ratitito porque están muy poquitos. Están 10 solamente. Vamos a esperar si no, pues ya empezamos. Unos 3 minutos empezamos. Bueno, pues vamos a iniciar. Primeramente les voy a colocarle una lámina que vimos la clase anterior, pero que es conveniente tenerla presente. Es esta. La característica es que el extremo del resorte fijo al soporte no o sea, no está fijo. Está fijo a esta pieza, está fijado a esta pieza, pero esta pieza es móvil. O sea, el extremo izquierdo del resorte es móvil. Se llama excitación en la base, este tema. Entonces, como se mueve este extremo, induce vibración acá. Ya la estudiamos. La deformación real del resorte es la resta de esta X menos el desplazamiento aquí, que la trigonometría dice delta 0 seno de omega 0t, donde delta 0 es la excentricidad del perno, el perno que está en la ranura de esta T, se llama yugo escocés, y que va a obligar a desplazar esta pieza. Entonces, revisando la ecuación, se observa que tiene la misma forma de pues la vibración forzada, sin amortiguamiento. Entonces tiene la misma solución que ya conocimos. Entonces ese tema es traído a esta sesión para recordarlo y tendremos oportunidad de hacer un ejemplo. Hay que avanzar en el programa y ahora el tema es vibración forzada, sí, pero con amortiguamiento. El modelo que nos sirve para este estudio es sistema masa-resorte, sujeto el resorte a una base fija, ¿sí? Pero sí con la presencia de un amortiguador de doble efecto. Cuando la barra y por lo tanto el pistón se desplazan hacia la derecha, el fluido de este lado se opone a ser comprimido. Cuando se desplaza hacia la izquierda, ahora es el fluido de este lado, es el que
Es el que presenta la resistencia al desplazamiento. Y la fuerza externa F, esa fuerza externa no es una fuerza constante, es una fuerza variable, variable armónicamente por la presencia de la función seno o en su caso la función coseno. Su valor máximo se llama F0 en esta notación. Lo adquiere cuando la función valga 1, ¿no? Cuando valga 1, pues F igual a F0. El diagrama de cuerpo libre en posición intermedia, vibrando. Recuerden que esto no está en reposo, que tiene una cierta velocidad. Su peso y la reacción del soporte del piso son iguales y de sentido contrario. No tiene caso que las consideres. En cada instante se van a estar eliminando. Solo las adicionales. Al estirar el resorte, porque se está mostrando un desplazamiento hacia la derecha, en la posición intermedia. Les recuerdo que es igual que lo analices si consideras desplazamiento a la derecha o a la izquierda. Es igual. Yo prefiero por lo general hacia la derecha, pero es lo mismo. Lo desplazas hacia la derecha, entonces estás estirando el resorte está jalando hacia acá. Estás queriendo comprimir al fluido de acá, la resistencia es esta. Fuerza de amortiguamiento, le estoy llamando FA, y la fuerza externa. La fuerza de amortiguamiento la puedes indicar. En los textos seguramente lo vas a encontrar como CX con un puntito, pero eso significa primera derivada con respecto al tiempo, la variación de la posición con respecto al tiempo, se llama velocidad. Entonces yo aquí ya le pongo CB para, pues para mejor ubicación. La notación descriptiva, según mi criterio, es mejor, porque inmediatamente nos pone en el contexto. C por la velocidad. El coeficiente de amortiguación que te presentan con estas unidades, desglosándola para entendimiento, son newtons por cada metro por segundo, de velocidad. Entonces, así lo interpretas mejor. Bueno, por la segunda ley, aquí, segunda ley, masa por aceleración con los positivos hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza F es positiva porque va hacia la derecha. Aquí está. La fuerza KX debe considerarse negativa porque va hacia la izquierda. Aquí está. Y la fuerza FA, que es CB, también va hacia la izquierda, también negativa. Las acomodas dejando solamente a F0 seno de omega 0t del lado derecho. Y esta es la forma general de la ecuación diferencial que describe el movimiento de este bloque. La diferencia con respecto al caso anterior, donde no existía amortiguamiento, pues es precisamente este término, el término CB, que se suma aquí. Este término no existía. Por lo tanto, ahora la solución va a cambiar un poquito, pero el planteamiento para la solución general sigue siendo la suma de una solución complementaria o transitoria, que ya se estudió en el caso anterior, en la unidad anterior, y eso es cuando la fuerza vale 0, cuando todo esto se sustituye por 0. Eso ya lo estudiamos en la unidad anterior. Más una solución que puedes llamar solución particular o puedes llamar solución permanente o puedes llamar solución estable, la que permanece. Al final de cuentas, esta es la que va a prevalecer. Le han sacado foto o la están copiando, me espero hasta que terminen.
De mi parte ya está bien, profesor. Ujú. ¿Alguien necesita más tiempo o ya podemos continuar? Bueno, creo que ya podemos continuar. Den una revisión de todo, por favor. Toda la página. Paso a pasito.
Revisémosla juntos ahora. Solo va a permanecer la solución estable, que se está designando con X subíndice P, o solución permanente. Se propone que tenga esta forma: una amplitud por una función armónica, seno de omega 0t menos phi. En esta ecuación, ahí se sustituye esto. Donde aparece X, ahí va a estar todo esto. Pero donde aparece B, que es la velocidad, debe ser la derivada con respecto al tiempo. Y donde aparece A, debe ser la segunda derivada con respecto al tiempo. Entonces, precisamente es lo que se ha hecho aquí. Masa por toda la segunda derivada. De hecho, podríamos empezar de aquí hacia arriba. Es K por X, entonces aquí está K por la X que se está proponiendo, precisamente idéntica. Esa es la X. Derivas del coseno, del seno, derivas del seno al coseno. Es positivo, conserva el signo. Y aparece el factor W0 multiplicando a la AP. Ahí está. Luego vuelves a derivar, pero del coseno al seno debe aparecer el signo menos. Y otro factor W0 multiplicando a esto. Por eso quedó W0 cuadrado AP. Ya tienes masa por aceleración, más E por B, más K por X, igual a F0 seno de omega 0t, ya incluyendo la propuesta. Bueno, como aquí no se puede dividir todo entre seno, porque aquí hay un coseno, ¿verdad? Y además es omega 0t menos phi, y aquí es omega 0t. No se puede la simplificación tan sencilla como en el caso anterior. Entonces, lo peor es quedarse cruzado de brazos. Hay que buscarle. Y aquí la solución más práctica es que le des valores al argumento, observando que si haces que W0t menos phi, que es precisamente el argumento, lo haces igual a 0, entonces aquí tienes seno de 0, que es 0, y va a desaparecer todo esto. También acá, por la misma razón, seno de 0 igual a 0. Pero aquí el coseno de 0 es 1. Toda la función coseno de todo esto vale 1. Solo te queda C por W0 por AP, que es lo que te estoy poniendo aquí en color azul. Igualado con F0 seno de omega 0t. Solamente que si omega 0t menos phi vale 0, como es lo que se está usando, tú despejas omega 0t y eso es igual a phi. Por eso ya se está poniendo como seno de phi en lugar del omega 0t. Hasta aquí. Ahora veamos el otro valor particular que se está utilizando para la solución. Que el argumento valga ahora pi entre 2, es decir, 90 grados. Pi entre 2 en radianes. Intención. Si este argumento vale 90 grados, el coseno de 90 es 0. Ahora vas a eliminar todo esto. Pero el seno de 90 es 1, aquí y acá. Entonces, ahora te queda la m por el menos W0 al cuadrado por AP y el K por el AP, del lado izquierdo. Entonces, aquí lo vemos, del lado izquierdo. Del lado derecho, a ver, si estás considerando que eso vale pi entre 2, cuando tú lo despejas, te queda phi más pi entre 2 o pi entre 2 más phi, el W0t, que es precisamente el argumento del lado derecho, de la función del lado derecho. Entonces, aquí tienes como equivalente seno de phi más pi entre 2. Por favor, localicen en sus formularios la identidad
correspondiente a seno de alfa más beta, seno de la suma de dos ángulos. A este le podríamos llamar alfa y a este le podríamos llamar beta. Por favor, localícenlo. Cuando lo localicen, nos la comparten, por favor. Yo también la voy a tener ahí presente. Página 25 del formulario. A ver, localícenla, por favor. ¿Seno de alfa más beta? Sí, sí, porque aquí en lugar de seno de omega 0t, por la consideración que se está haciendo aquí, debemos de poner phi más pi entre 2. Eso es omega 0t. Cuando estás haciendo esta sustitución. Seno de phi más pi entre 2 o pi entre 2 más phi, como lo quieras ver. Seno de alfa más beta. ¿Quién lo tiene ya? Es igual a seno de alfa por coseno de beta más menos coseno de alfa por seno de beta. Sí, bueno, más o menos no. Solamente uno de esos dos. ¿Cuál de ellos tiene que ser? Para este caso sería el de más. Claro, claro, claro que sí. Sí, porque del lado izquierdo tenemos seno de alfa más menos beta. O sea, cuando tienes más, usas el signo de arriba, cuando tienes menos, usas el signo de abajo. Como vemos en la identidad del coseno, ahí en la misma página abajito, está coseno de alfa más beta o coseno de alfa menos beta, el más menos. Cuando es el más, en el segundo término dice menos más. Cuando es coseno de alfa más beta, el segundo término debe ser menos seno de alfa, seno de beta. Y cuando es el menos, es decir, coseno de alfa menos beta, el segundo término debe de ser más seno de alfa, seno de beta. Así es lo que manda la identidad, ¿sí? Entonces, en este caso es seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa, seno de beta. Le llamamos alfa al phi y le llamamos beta al pi entre 2. Entonces, el primer término dice seno de phi, pero hay que multiplicarlo por el coseno de pi entre 2. Coseno de pi entre 2, eso vale 0. Entonces, ese primer término, bye bye. Vamos con el segundo término. Debe de ser el signo más y debe ser coseno de phi multiplicado por el seno de 90, que es 1. O sea que nada más te queda coseno de phi. Efectivamente, lo que te estoy poniendo aquí es cierto, ya comprobándolo con la identidad trigonométrica. Que el seno de todo esto, que es lo que se tiene que considerar cuando le das a este argumento el valor pi entre 2, pues W0t vale esto. Bueno, pues el seno de esta suma de ángulos es equivalente solamente al coseno de phi. Y eso es lo que se sustituye aquí. Ya te queda F0 por el coseno de phi. Así los queríamos tener, fíjate. Así. De tal forma, le damos número 2, que del lado derecho tengas F0 seno de phi y del lado derecho acá F0 coseno de phi. Es irresistible la tentación de elevarlos al cuadrado y sumarlos, porque si lo hacemos, pues va a aparecer la identidad seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, que sabemos que vale 1. Entonces, por ahí es el caminito. Elevar al cuadrado toda la ecuación 1 y sumarle el cuadrado de la ecuación 2. Esa es la idea. Bueno, aquí se presenta la elevación al cuadrado simple. La ecuación 1 elevada al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Se le asignó el cuadrado a cada factor, aunque se pudo haber hecho con un paréntesis y un solo cuadrado. Y acá también, a cada factor. Ya está. En la ecuación 2, del lado derecho, igual a cada uno de ellos.
¿qué se hizo del lado izquierdo? Ah, pues se elevó todo esto al cuadrado, pero esto es un binomio al cuadrado. El cuadrado del primero, le voy a decir a este el primero y a este el segundo, por tener el signo menos. El cuadrado del primero, aquí está, más el cuadrado del segundo, aquí está. Sí, chécalo, W0 a la cuarta. La amplitud al cuadrado y la masa al cuadrado, sí. Menos el doble producto del primero por el segundo, así dice la reglita, ¿no? Menos 2K AP, pero aquí hay otro AP, por eso aparece al cuadrado. W0 al cuadrado y M. No hay infracción al reglamento, ¿sí? Está desarrollado el binomio elevado al cuadrado. Ahora, hay que sumar, y del lado derecho vemos ya logrado el objetivo. Al sumar tienes que factorizar f0 al cuadrado y dentro del paréntesis va a aparecer seno cuadrado más coseno cuadrado, que vale 1. Por eso ya no se escribe. Esta era la idea. Bueno, lo que suceda del lado izquierdo ya no es responsabilidad. Ya logramos el objetivo. Ahora vamos a ver qué sucedió del lado izquierdo. Bueno, en primera se observa que la amplitud al cuadrado, ya nada más le voy a llamar la amplitud porque eso es. Aquí la P significa pues de la vibración estable, de la vibración permanente. Permítanme ya nada más llamarle la amplitud. Entonces la amplitud al cuadrado aparece en este término que se va a sumar con estos, pero también en este y también en este. Entonces pues lo factorizas, esa es la idea. Factorízalo y checa que no se te escape ninguno. C cuadrada, W al cuadrado. Aquí está. K cuadrada. Aquí debe de ser W a la cuarta M cuadrada. Aquí está. W a la cuarta M cuadrada. Y en este término, el menos 2, la K, la W al cuadrado y la M. Menos 2, la K, la W al cuadrado y la M. ¿Está todo bien? ¿No? Está todo bien. ¿Por qué se anotó así? Bueno, pues para ver que del segundo término en adelante, ahorita dejando fuera de este baile a este primer término, nada más participan el segundo, el tercero y el cuarto. Para observar que esto es en realidad un binomio al cuadrado, saquémosle raíz cuadrada a este, vale K, raíz cuadrada al último, vale MW cuadrada, y los unimos con el signo del de en medio. Así dice el álgebra, ¿no? Sácale raíz aquí, sácale raíz acá y únelos con el signo del de en medio. Ok, te quedó K menos MW cuadrada. Chécale que esto sea el doble producto de esos dos. Doble producto de K por MW cuadrada, ¿sí? Efectivamente, todo el conjunto de los tres términos, segundo, tercero y cuarto, es un binomio al cuadrado, que sería K menos MW cuadrada, todo eso al cuadrado. Y le sumaríamos esto. Ok, entonces, para eso se hizo así. Precisamente aquí está presentado de esa manera. Factorización, el binomio al cuadrado y el término que dejamos fuera porque así convenía. Así lo mantenemos en este lugar. Ahora, están al cuadrado. Idea lógica, el álgebra te dice sácale raíz cuadrada a los dos lados para que puedas avanzar. Sí, aquí queda F0 y aquí queda A, la amplitud a la primera potencia. Pero multiplicado por todo esto también habiéndole sacado raíz cuadrada. todo raíz cuadrada. Entonces, eso lo pasas a dividir y ya te quedó de esta forma. La forma 3, el despeje para la amplitud. ¿Sí? Todo ese teje y maneje algebraico nos condujo hasta aquí. Por supuesto que aquí, que no tienen
signo intermedio, que son factores c cuadrada, w cuadrada, pues se puede abarcar al producto CW todo dentro de un paréntesis elevado al cuadrado, ¿no? Claro, claro que sí se puede eso. Acá no, pues aquí hay un signo menos. Signo menos o signo más impide esa posibilidad. Bueno, hasta aquí se quería llegar para la amplitud. Ahora veamos este otro objetivo. Dividir la expresión 1 entre la expresión 2 para obtener tangente. Vamos a verlo nuevamente. A ver, ¿está aquí? Sí. La expresión 1 dice del lado derecho, F0 seno de phi. Del lado derecho la expresión 2, F0 coseno. Si dividimos la 1 entre la 2, se va a eliminar F0. Pero me queda seno de un ángulo entre el coseno de ese mismo ángulo. Por definición, eso es tangente. Tangente de ese ángulo. Esa es la idea. Y lo que ocurra con nosotros, decimos, no es nuestra culpa. Es decir, hay que dividir esto entre todo esto. Bueno, entonces precisamente el objetivo es obtener tangente de phi. Aquí está el lado izquierdo entre el lado izquierdo de la 1 y de la 2 respectivamente. Así queda. Entonces, si tu intención es conocer el ángulo, sácale el arco tangente de esa relación. Ya, esa es la expresión 4. Ya tenemos la ecuación 3 y la ecuación 4. Una para obtener la amplitud, otra para obtener el ángulo de fase, que pues necesitamos, ¿no? Necesitamos para colocarlo aquí. Aquí la amplitud y aquí el ángulo. Esa es la idea. Bueno, ahora que se ha logrado el objetivo, ya solamente se está, digamos, buscando otra posibilidad, otra opción. Recordando la definición de la... ¿Cómo se llama esto? ¿Quién lo quiere decir? Frecuencia natural del resorte. Sí, frecuencia natural. Frecuencia natural, también antes le llamamos velocidad angular de la partícula que gobierna el más. Bueno, todo eso. Aquí ya nada más frecuencia natural. Raíz de K entre M. Por supuesto, al elevar al cuadrado tienes esto. Y aquí, fíjate, de manera insólita, se está despejando la masa. La masa es K entre esto. Sí, que es que todos los despejes son válidos, ¿no? Entonces aquí el de la masa, ¿por qué no? También la definición de C subíndice C. ¿Qué es C subíndice C en palabras? Ya me cansé de girar el cursor y no responde nadie. ¿Qué es C subíndice C? Se oye muy bien CC, pero ¿qué es? Era del amortiguamiento, ¿no? Ajá. Bueno, sí, hay que estar estudiando o, en su defecto, hay que asegurarse de tener a la mano todas las fórmulas, todas las expresiones, todas las notaciones anteriores, jóvenes. Recuerden que deben hacerlo. Ustedes son profesionales como estudiantes. No deben de ser estudiantes del montón, no. Traten de ser profesionales como estudiantes. Y eso significa tener a la mano todo lo que necesiten, en el momento que se necesite. Bueno, sí, mencionaste algo correcto, que se refiere al amortiguamiento. Se llama coeficiente crítico de amortiguamiento. Sí. Su definición, que ya conocimos antes, es el doble de la masa por la frecuencia natural. Es una de las dos definiciones. Bueno,
Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a trabajarlo en la expresión 3 y en la expresión 4. Donde aparece este K menos MW al cuadrado, que aparece aquí y aparece aquí. Bueno, pues ese, en lugar de la masa, pones su despeje. Aquí, ahí está. ¿Para qué? Pues para que te permita observar la relación de W0 entre WN, aunque va a estar al cuadrado aquí, ¿verdad? Dentro de todo este paréntesis, que además también está al cuadrado. Bueno, aquí va a aparecer W0 entre WN y todo eso al cuadrado. Pero también permite factorizar K que multiplica 1 menos todo esto, tal y como se presenta aquí. Como esa K factorizada en el interior de este paréntesis está elevado al cuadrado, si lo sacas te debe de quedar así. Afecta a los dos factores, por eso quedó K cuadrada y todo esto al cuadrado. Ahora, analizando el otro producto, el C cuadrada W cuadrada, que se puede sustituir así. Fíjate, todo eso al cuadrado y en el interior, al CW, lo atacamos por la izquierda y lo atacamos por la derecha. Bueno, es echarle montón. Sí, con un noble objetivo vamos a llamar. Fíjate que de la definición del coeficiente crítico de amortiguamiento, podemos formar una fracción que vale 1. Dividiendo todo entre CC, aquí te queda el 1. Y acá te queda esta fracción que vale 1. Si a 1 lo multiplicas por lo que sea, no le afectas nada a esa cantidad. Y acá formas otra fracción que vale 1 con esto. Con esto. Con esto. Divides todo entre W al cuadrado. Aquí ya te queda el 1 y aquí te queda así. Esa fracción vale 1. Entonces, al producto CW lo vas a multiplicar por 1. Y lo vas a multiplicar por 1. No le haces nada. C entre CC aparece aquí. El 2 permanece. ¿Qué le pasó a esta M? No, pues se dividió entre esta. M entre M igual a 1. Adiós. También. Esta WN con estos dos factores WN se elimina con uno de ellos. Aquí queda un factor WN. Forma la fracción W0 entre WN. Pero como está al cuadrado, bueno, pues finalmente va a estar al cuadrado. Pero aquí dentro es a la primera potencia. W0 entre WN. La K permanece. La K permanece, ahí está. Permanece el 2 y permanece K. Esta M ya se fue con esta otra, ya que te quedó así en el interior. Multiplicar por 1 2 veces, expresado el 1 así y expresado el 1 así, pues logró transformar la expresión nada más, para hacer participar las relaciones adimensionales, porque sé, ¿qué sé? A ver si ahora sí ya me lo dicen bien, ¿qué sé? Porque yo les pregunté de CC, pero aquí aparece C. ¿Qué es C? Coeficiente crítico de amortiguamiento. No, ese es CC. Este es el crítico. El subíndice C es para decir que es el crítico. Pero esta C sin subíndice, ¿qué es? Claro, Coeficiente de amortiguamiento. claro, muy bien. Simplemente se llama coeficiente de amortiguamiento del sistema. Y este es el coeficiente crítico de amortiguamiento del sistema también, pero este es el crítico. Este es el real. Bien, seguimos. La otra fracción adimensional es esta, porque tiene las mismas unidades en el numerador y en el denominador, como esta, ¿no? Mismas unidades numerador, mismas unidades denominador, es adimensional, por eso le llamo. Entonces, ejerces el cuadrado aquí en K y dejas en el interior todo lo demás.
que también tendrá el exponente 2. ¿Sí? Así. Para eso era, fíjate. Todo esto es igual a esto. Entonces, aparece k cuadrada aquí y también aparece k cuadrada en el otro manejo, ¿no? Aquí. Lo factorizas y le sacas raíz cuadrada, entonces ya tienes k fuera de la raíz, pero en el denominador, pues lo subes. Lo subes a que divida f0 entre k. ¿Para qué es esto? Para observar que esa relación, tomando en cuenta la definición de f igual a kx, f igual a kx, despejado para x, f entre k. O sea, aquí es f0 entre k, representa la deflexión estática. Simplemente cuánto se deforma el resorte si le aplicas la fuerza F0, que es el valor más alto de la fuerza externa. ¿Cuánto se deformaría ese resorte? Sin vibrar, simplemente cuánto se tiene que deformar, aunque esté en reposo, pero cuánto se tiene que deformar por la aplicación de esta fuerza. ¿Sí? Esta es la deflexión estática, así se llama. Y abajo ya te quedó una raíz cuadrada de todo esto. Pero todo este interior de la raíz es adimensional. Esa es la ventaja. Ni el 1 tiene unidades, ni esta relación. Entonces este cuadrado tampoco tiene unidades. Adimensional por adimensional, pues queda adimensional. Al cuadrado, todo es adimensional. ¡Viva! ¡Bravo! Todo adimensional. Nos deshicimos de las molestas unidades. Es decir, nos permite observar ya directamente que la amplitud va a ser correspondiente a las unidades que se tengan aquí. F0 entre K, ya directo. Y también en la otra expresión, en la 4, perdón, en la 4, como ya se trabajó esto, ya se sustituye directamente con relaciones adimensionales. Entonces, esa es la idea. Tener otra opción, además de poder utilizar esta expresión para calcular la amplitud, donde participan la fuerza, el valor máximo de la fuerza externa, la K, la masa, la W, la C, la W al cuadrado, pues además de esa forma de calcularlo, tenemos esta otra. Solamente necesitamos calcular desde el principio la relación W0 entre WN, también la relación C entre CC. Ya que las tengamos calculadas, ya nada más las sustituimos aquí. Y rápido, o digamos como otra opción, tenemos la amplitud. Igual para el ángulo de fase. Todo relaciones adimensionales. En lugar de C, de W0, de K, de M, que sí tienen unidades. Pero se llega al mismo resultado. Esa es la intención. Dudas, comentarios, lo que gusten. Bueno, Creo que no, profe. sáquenle foto. ¿Alguien necesita más tiempo o continuamos? A ver, como ustedes digan. Ustedes son entre comillas, el cliente. Ustedes son el cliente en la institución de prestigio en la que están estudiando, el Instituto Tecnológico de Toluca. Y aquí y en cualquier lugar, el cliente es el más importante. Recuerden que los negocios, iniciativa privada, cualquier negocio que quiere congraciarse con la gente, dice eso, ¿no? Que aquí el cliente es primero, usted es el más importante. Pues es que eso es cierto. Sin los clientes no habría compras,
no habría consumo de los artículos que producen, por lo tanto, pues no hay funcionamiento de ese negocio, no hay empresa, o se va para abajo, quiebra, ¿verdad? Igual pasa en una institución educativa. Enseñar necesita maestros, sí, pero más importante, alumnos. Si no hay alumnos, pues no se le puede enseñar a las bancas, no se le puede enseñar a las sillas vacías, ¿verdad? La silla vacía. Así que tomen conciencia de su importancia. Ustedes son los más importantes. Y no es choro, ¿eh? No. Es que es cierto. Es que es cierto. Sin estudiantes no hay escuela. Es más, yo podría decir, en segundo lugar de importancia estamos los trabajadores docentes y los trabajadores no docentes de nuestra institución y de cualquier otra institución. Estamos ubicados en segundo lugar de importancia. Sin estudiantes y también como consecuencia sin trabajadores, pues ¿de qué servirían las autoridades, los jefes de departamento, los subdirectores, los directores, nuestra honorable directora? Pues de nada, no servirían de nada porque no tienen ni a quién mandar, ni a quién organizar. De nada servirían. Entonces, esa debe ser la pirámide de importancia, no al revés, porque a veces se piensa o se actúa como si los funcionarios, los directores, subdirectores y jefes de departamento en nuestro ámbito fueran los más importantes. Y después los maestros son más importantes que los alumnos. Así se piensa, pero no es cierto. Y al último lugar, los estudiantes. A ellos ni se les toma en cuenta, ni nada. No, debe ser al contrario, jovencitos. Bueno, dicho esto y no me arrepiento, podríamos avanzar si ya no tienen algún comentario o pregunta. Bueno, creo que podemos avanzar, profe. ¿Perdón? De mi parte, creo que podemos avanzar. Ya le tomo foto a la imagen. Gracias. Ok, de acuerdo. Fíjense que esto que dije, en realidad, si lo trasladamos al ámbito nacional, debería de ser así. No es más importante el gobierno. Ni los gobernadores, ni los presidentes municipales bajando así a jefes y subjefes en nuestra institución, comparando pues, no. Los más importantes son los ciudadanos. Todos los ciudadanos mexicanos somos los más importantes. Somos en realidad, o así debería de ser, los jefes del gobierno. Los que están en el gobierno deben ser solamente los administradores de los recursos, y deben de estar al servicio de los ciudadanos, dar un verdadero servicio. Si se actúa al contrario, si los funcionarios, desde los más altos hasta los intermedios y ya los menores, llamándole, por ejemplo, los altos al gobierno federal, los intermedios a los gobiernos estatales y los menores a los municipales y similares. Si ellos se consideran los más importantes y abusan de sus cargos para enriquecerse, para abusar, para usar de los recursos que pertenecen a todos en su propio beneficio, pues estamos mal. Debe ser al contrario. Los ciudadanos debemos ser los más importantes y los recursos nos pertenecen a todos. No deberíamos de tolerar que algunos se enriquezcan para sí mismos y hasta sus séptimas generaciones o más, pues a costa de recursos que son o deben ser de todos. Bueno, ese es mi criterio.
y respetaré el criterio de todos y cada uno de ustedes. Como podemos avanzar, si no hay otro comentario, vamos a avanzar. Les voy a presentar este ejemplo. Ahí se puede ver en una sola foto, si quieren sacarle foto, por favor. Bueno, se ve un poco cortada de abajo, ¿verdad? A ver. Sí, ahí está, perdón. Dice, bueno, espero alcancen a verlo en sus compus, si no, les subo de tamaño aunque se salga de la escena una parte para ver el enunciado. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces así continuamos. Dice, la masa A, que es este bloque, se le obliga a vibrar verticalmente. Sí, lo hará verticalmente porque aquí hay guías, se supone que sin fricción, y son verticales esas guías. Mediante el sistema motor, yogo escocés, resortes, mostrado. Motor, bueno, se supone que aquí es un disco que es movido por un motor que no se muestra, por supuesto, con centro aquí. Este disco tiene insertado un perno. Este puntito negro, por el apunte que ya vimos, está representando un perno que está sujeto firmemente al cuerpo del disco, que no va a cambiar de posición. Su distancia respecto al centro es de 15 milímetros, 1,5 cm. Digamos que está amplificado este dibujo. Bueno, 1,5 cm o 15 milímetros, es desde aquí hasta acá. Pues esta indicación de ángulo que te coloqué aquí para el disco, la letra D es de disco, pues es una indicación de que estás generando el ángulo así a favor de las manecillas. Este perno va a estar girando alrededor de este punto con ese mismo radio, sin cambiar, ¿verdad? Ese radio. Cambia el ángulo, no cambia el radio. Y al hacerlo, porque aquí hay una ranura y el perno está confinado en esa ranura, o podríamos decir al revés, la ranura está confinada, está aprisionada por el perno. Sí le va a permitir deslizarse.
para que le permita distintas posiciones. Por ejemplo, cuando el ángulo θ era 0, esta ranura y arrastrando a todo este cuerpo, fíjate, desde esta placa horizontal, porque está soldada, estos puntitos son de soldadura, es una sola pieza con esta parte vertical, y aquí también es una sola pieza con esta ranura. Entonces arrastra todo esto, la placa horizontal, esta pieza vertical y esta pieza horizontal en forma de ranura, la arrastra. Entonces cuando estaba aquí, el perno va a estar en ángulo 0, pero a la misma distancia de 15 milímetros con respecto al centro, va a estar aquí. Y la ranura va a estar así, la pieza con ranura horizontal. Este pernito podríamos considerarlo deslizado hasta por aquí, en esta posición. Luego va a ir bajando. Cuando llegues aquí, cuando llegues a la parte inferior, cuando el ángulo sea 90 grados, el pernito estará por aquí, también a 15 milímetros del centro. La ranura ha bajado más y digamos que es el punto inferior, ya no hay otro más bajo de esta pieza, de esta placa horizontal, la que sujeta a los resortes. Después que empiece a subir, que el ángulo sea mayor de 90 grados, pues va a subir la ranura, va a llegar nuevamente a esta pieza, pero ahora con el perno de este lado, va a llegar a la posición horizontal pasando en el centro, la ranura. Pero luego va a empezar a subir, el perno va a empezar a subir y la ranura va a empezar a subir hasta que llega a un máximo aquí. Luego empieza a bajar y así. Conclusión, que esta parte inferior va a estar desde una posición inferior hasta una posición superior, nada más desplazándose así, verticalmente, al ritmo que le toque el motor, es decir, a 220 revoluciones por minuto. Y eso va a inducir vibración en este bloque, porque los resortes están pues haciendo bailar a este bloque. Y sin pedirle autorización, sin pedirle la pieza, la obligó a bailar con ellos. ¿Sí? 35 kilogramos es la masa, pero aquí hay una restricción. Por necesidades del proyecto, se requiere que la amplitud de la vibración estable no sea mayor, se limita a 22 milímetros, podemos interpretarlo como que no rebase de 22 milímetros. Con esa restricción, ¿cuál es el valor de la constante K si son iguales? Este es un resorte igual a este otro, de la misma K, de la misma longitud, todo igual, deben ser iguales. Y están sujetando al bloque A. Tratando de entender el funcionamiento, podemos pensar que en un instante inicial, que podría ser donde θ igual a 0, podría ser ahí, va a estar, como ya lo dijimos, en esa posición la ranura, etc. Pues se ha calibrado el sistema para que esté en equilibrio, que esté en reposo. En esas condiciones de reposo, ya sea en esta posición o en la posición inferior, que sería tal vez más propio, en la posición inferior del perno, ahí se puede calibrar. Y podemos calcular cuál es la fuerza en cada resorte, si tomamos en cuenta el peso de esa masa, que sería 35 por 9.81. El peso de esa masa está soportado, la mitad de ese peso aquí y la otra mitad acá, si los resortes están colocados a una distancia igual de la línea que pasa por el centroide, de aquí hacia la derecha y de aquí hacia la izquierda. Si esas distancias son iguales, bueno, pues cada resorte carga lo mismo, la mitad del peso. Bueno, ya calibramos el sistema, cada resorte está soportando la mitad del peso, el peso está ejerciéndose siempre hacia abajo, eso nunca deja de estar presente, pero ya cuando esté vibrando, porque ahí estaba en reposo, nada más fue para calibrar el sistema, ya cuando esté en
en vibración, cuando esté en movimiento, cuando ya accione el motor, ¿sí? Entonces, ya no es necesario considerar ni la fuerza inicial en los resortes, ni el peso del bloque, porque en cada instante, como ya les he dicho muchas veces, están presentes y se cancelan entre sí, porque estas dos sumadas es el peso y van hacia arriba, y el peso es hacia abajo, se eliminan entre sí. Por eso es que no se necesita considerarlas. Las consideraremos a menos que me digan, quiero saber cuál es la fuerza total en el resorte derecho, cuál es la fuerza total máxima o mínima, o cualquier fuerza total en un tiempo determinado. Entonces sí, tendríamos que investigar cuál es la amplitud de la vibración, tomando en cuenta la amplitud, por ejemplo, de 22 milímetros, cuando de la posición que se haya partido, por ejemplo, la posición inferior, donde cada resorte estaba soportando la mitad del peso, de ahí hacia abajo, 22 milímetros, alargar 22 milímetros este resorte, que es en la posición extrema inferior, significa agregarle fuerza. A la mitad del peso que ya tenía, le estamos agregando la fuerza, que significa alargarlo 22 milímetros. Entonces, sí, sumamos esas dos y ya podemos dar el dato de la fuerza máxima. La fuerza mínima, ¿cómo? Bueno, cuando consideres de la posición de equilibrio hacia arriba los 22 milímetros, le estás restando fuerza. Entonces, a la mitad del peso le restas esa fuerza y ya tienes la fuerza mínima. O cualquier intermedia, ¿no? En cualquier posición. Pero eso, repito, solamente si te preguntan las fuerzas reales o las fuerzas totales en los resortes. Las fuerzas que provocan la vibración, pues son adicionales y no requieren que consideres ni el peso ni las fuerzas iniciales. Espero que esto les haya aclarado un poquito, pues, cómo funcionan estos sistemas. Y podemos proceder. Iniciar la solución no significa empezar a hacer números y cuentas y sacar resultados. No, 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 no. Recuerden que si ustedes están boxeando, también las mujeres boxean, ¿eh? Si ustedes están boxeando y sin técnica se lanzan a golpear a lo loco a su oponente o a pretender golpear a lo loco a su oponente, si su oponente es técnico, con un solo golpe los va a noquear, ¿sí? Porque ustedes están a lo loco y sin ver, hasta cerrando los ojos, lanzando golpes. No, 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 no. Hay que ser técnicos, ¿no? Entonces, en lugar de empezar a hacer numeritos, primero hay que hacer el diagrama de cuerpo libre en posición intermedia. ¿Esperaban que dijera eso? Sean sinceros. Sí, profe. La verdad es que sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, eso me da gusto. Si ya esperaban que lo dijera, entonces nada más háganlo, mis amigos, háganlo, por favor, se los pido de rodillas. Miren, ya estoy de rodillas. Mi mano derecha está con los dedos índice y medio flexionados. Se lo estoy pidiendo de rodillas, jóvenes. Háganlo. La pregunta sería cuando veo desarrollos y no hicieron eso, ¿por qué no lo hicieron si tanto les he recomendado? Bueno, entonces por ahí se tiene que empezar. Vamos a verlo. Bueno, aquí está el diagrama de cuerpo libre. Solo fuerzas adicionales. Digamos que un faltante en ese diagrama sería cómo se tomó la referencia de posición de equilibrio y hacia dónde se desplazó, si hacia arriba o hacia abajo. No lo puse aquí, pero lo podemos ver en esta. Si estamos considerando positivo hacia abajo, es que la posición de equilibrio estaba arriba y luego esta posición intermedia está abajo de la posición de equilibrio. Por eso el positivo es hacia abajo. Ya no lo puse.
No me acuerdo si intencionalmente o sin querer. Pero el caso es que aquí te estoy guiando. Porque bajaste y estás estirando los resortes, pues cada uno de ellos reacciona con una fuerza hacia arriba. Está jalando hacia arriba el bloque en posición intermedia, vibrando y sin considerar el peso ni la fuerza inicial. Nada más las adicionales. Como son resortes iguales, te puedes ahorrar 2 veces K que multiplica a la deformación real del resorte. Recuerden que el tema que se aplica aquí es el de excitación armónica en la base. Y ahí descubrimos que la deformación real, el alargamiento real del resorte, en esta posición hacia abajo, se obtiene con la X menos delta 0 seno del ángulo girado. Girado así como se marcó, ¿verdad? Así o del otro lado, así o hacia arriba, como lo quieran ver. Entonces, delta 0, ¿qué es? Pues es la distancia desde el perno hasta el centro, o desde el centro hasta el perno. En metros, aquí está. En milímetros se había dado el dato. Las 220 RPM a las que gira el disco movido por el motor transforma las radianas por segundo. Esta es su expresión fraccionaria, esta es su expresión en enteros y decimales. Por favor, compruébalo. ¿Cómo lo puedes comprobar? Multiplicando el 220 pues, por pi entre 30, ¿no? Porque dividiendo entre 60 esto, obtienes revoluciones por segundo. Y multiplicando por 2pi, obtienes cuántos radianes da por cada revolución. Entonces es 2pi entre 60, o lo que es lo mismo, pi entre 30. Por favor, comprueben que esto por pi entre 30 es equivalente a esto en la cálculo, en forma de fracción y en forma decimal. Es esto. Sí, profesor. Bueno, Sí, profesor. Ya está comprobado, gracias. Bueno, pues esa es la W0, la frecuencia de la fuerza forzadora, porque finalmente planteamos mediante la segunda ley, aunque lo podemos hacer mediante métodos de energía. Segunda ley más sencilla, más directa, más a nuestro lenguaje. Bueno, tiene muchas ventajas, pero de vez en cuando hay que hacer uso también del método de energía. Método de energía directo, ecuación de Laplace y ecuación de Rayleigh, ¿verdad? Esos son los tres, el abanico de posibilidades. Bueno, aquí la segunda ley, masa por aceleración, igual, suma de fuerzas, pero nada más son dos adicionales, dos que participan en la vibración, pero van hacia arriba y el positivo es hacia abajo, por eso está este signo. Sustituyendo. X es variable independiente, no puedes hacer nada por el momento. No le des un valor numérico, ni consideres que es la amplitud. No, 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 no. Si lo haces, transformas esto, pues en un valor particular. No, no, no. Queremos un valor general, una expresión general. Entonces, aquí está el punto 015 y la frecuencia W subíndice 0 o velocidad angular por la variable t, el tiempo, para ir generando el ángulo, ¿no? Generando el ángulo. Dejas del lado derecho el menos por menos más, dejas el positivo del lado derecho y el menos por más menos lo pasas hacia acá. Ya te quedó así. Masa, o sea, el coeficiente de la aceleración, todo el 2K es la K de la fórmula. Es la K de la fórmula. Es esta, mira. Esta es la forma general de la ecuación. Y es esta acá, el coeficiente de la X.
La C es el coeficiente de B y la M es el coeficiente de la aceleración. A esa me refiero. O sea, invertimos un poquito de tiempo para identificar los coeficientes. El coeficiente que tenga la aceleración, después de usar la herramienta para obtenerla, ¿sí? Ya sea segunda ley o métodos de energía, ese coeficiente que tenga la aceleración lo asignamos como el valor de la masa. En sistemas vibratorios lineales como este, que nada más la masa va a estar verticalmente, eso es lineal, pues es directo prácticamente, este coeficiente va a coincidir con esto. Pero si es sistema vibratorio oscilante, ¿sí? Que esté oscilando, este coeficiente no corresponde con la masa, pero lo identificamos con ese papel, está representando a la masa. Por eso es importante invertir este tiempo. El coeficiente de la X es K. Aquí le puse esta señalita para distinguir de esta, porque parece que se coincidió que la incógnita en este problema es decir cuál es la constante de los resortes, y son iguales. Entonces, por eso ya se utilizó esta. Para no confundir, le estoy poniendo esta señalita, que me dice, esa es la K de la fórmula. La K de la fórmula. Esta es 2K, esta es la K de cada resorte. El coeficiente de la función armónica, sea seno o coseno en su caso, porque ya sabemos que al gusto del diseñador, al gusto del que está resolviendo, podrías utilizar seno o coseno. Nada más las adaptas para que te den el mismo inicio del análisis y ya. Bueno, el coeficiente de la función armónica, todo eso se llama F0. El coeficiente de la T ya dentro del argumento, eso es la W0, el 22 tercios de pi. Y como dato que tú puedes obtener por formulita que ya debes de tener ahí a la mano, Wn, la frecuencia natural, es la raíz cuadrada de lo que es K entre lo que es M. Raíz de K entre M. En este caso es 2K porque esta K que se está utilizando es la K de cada resorte. Entonces ya hay un avance importante porque nos ayudó el diagrama de posición intermedia. Por ahí se empieza. Estas transformaciones adicionales para que no haya mezcla de unidades. Aquí las recomendaciones: no uses el 15, usa el .015 para que todo esté en metros. ¿Por qué? Por la razón de que esta masa está en unidades fundamentales del sistema internacional, en kilogramos. Por la razón de que la aceleración estará en metros por segundo al cuadrado. Por la razón de que la X está en metros. Por eso también esto debe estar en metros. Si aquí pones milímetros con metros, no. O si a esto lo pones o lo consideras en milímetros, esto lo pones como 15 para que esté en milímetros, pero aquí la K ya no estaría en newtons por cada metro, ¿sí? Ya sería newtons por cada milímetro, milímetros por segundo al cuadrado, etc. Entonces hay que tener cuidado de no mezclar unidades. Aquí se eligió la opción de mejor todo en unidades fundamentales. Entonces podemos avanzar. ¿Ya lo tienen? ¿Ya le sacaron foto? ¿O necesitan un poquito de tiempo? Yo tengo una pregunta, profe. A ver. ¿Podría volver a repetir lo de que bueno, que la K coincidió con que, bueno, es la incógnita del problema, pero mi duda es ¿qué es X? ¿Tu duda es qué? ¿Qué es X? ¿Qué es X? Ok. Pues X es la posición instantánea de la masa ya dentro del proceso de vibración. Eso te representa X. Es posición.
Claro que está tomada con respecto a la posición de equilibrio. La posición de equilibrio que no se marcó aquí, una línea de referencia, ese es el x igual a 0. Cuando tú bajas el sistema, estás poniendo una x hacia abajo, estamos considerando el positivo hacia abajo. Digamos que aunque el movimiento es vertical, estamos haciendo uso de lo que mencionábamos hace tiempecito, que sea horizontal, sea vertical, sea en cualquier dirección, si es movimiento rectilíneo, le podemos llamar X, eje X. Entonces aquí el eje X es positivo hacia abajo y te va a marcar dónde está la partícula, que en este caso es el bloque. Claro, lo puedes hacer con referencia al borde superior, con referencia al borde inferior o con referencia a cualquier línea que tú establezcas, ¿sí? De la posición de equilibrio hasta la posición instantánea dentro de su movimiento. Eso te representa X, la posición. Ok, ¿sí? que dijo que fue lo que no puso, que no se acordaba si era a propósito o sin querer, pero fue lo que dijo que Exacto. no puso. Ah, Sí, exactamente, eso lo dije. Mira, piensa mal y acertarás, dice la filosofía popular. Pues lo más probable es que lo puse a propósito, que lo omití a propósito. Así, que no puse la referencia y no puse que era hacia abajo. Estos sentidos los estoy poniendo ya en base a eso que no puse, que por maldad, para ver si de veras están atentos, no lo puse. Porque si lo hubiera desplazado hacia arriba, entonces esta fuerza sería hacia abajo y esta también hacia abajo, porque estarías comprimiendo al resorte, a los resortes de arriba. Los estarías comprimiendo, entonces reaccionan, pero con fuerzas empujando al bloque, o sea, resistiéndose a ser comprimidos. ¿Mm? Esto es resistirse a ser alargados. ¿Mm? Entonces, pues sí, piensa mal y acertarás. Lo más seguro es que a propósito lo hice. No soy tan buena gente. Pero, pero el objetivo es que ustedes lo sepan hacer, ¿eh? O sea, ¿por qué positivos hacia abajo? Por esa razón, de que la posición de equilibrio se está desplazando hacia abajo en esta posición instantánea dentro del movimiento del bloque. Ujú. ¿Responde eso ya a tu pregunta o hay otra no, sí, profe, inquietud? ya quedó claro. Muchas Ya quedó gracias. claro. De nada. A ver, entonces, ¿alguien más o ya avanzamos? Avanzamos entonces. Bueno, ya desapareció la barra. Digamos que esta es una forma de trabajar. Vuelvo a escribir la formulita para este tema de excitación armónica en la base. Se llegó a esta solución. ¿Mm? Una de las dos formas, ¿verdad? Con la relación de frecuencias aquí al cuadrado. Entonces, la estoy volviendo a escribir, aunque la puedo tener a la vista en el formulario. Es una forma de trabajar. Y ahí realizamos la sustitución de valores, que es F0, pues es, en este ejemplo, 2, ¿verdad? 2 veces el 0.15 por el K de cada resorte. Aquí ya le puse 0.030 de 2 por 0.015. ¿Y qué es K? La K de la fórmula aquí es o corresponde a 2 veces la K de cada resorte. Para hacer la sustitución paso a pasito, digamos, para seguir un orden. Aquí está el 1, aquí está el menos, y dentro de este paréntesis que ahora convertí en rectangular, ponemos el W0, la conversión a radianes por segundo, de los 220 RPM. Y el WN que calculamos, raíz cuadrada de, ya lo habíamos visto, 2 canto 35, raíz cuadrada. Pero todo eso debe estar al cuadrado.
digamos que así me ayudo a tratar de no cometer errores. Y aquí el seno de la W0 por T. Bueno, hacer operaciones donde se pueda. Aquí está el entre 2. Y aquí, pues, ¿qué es que resulta esto? A ver, vamos checándolo. Tomen sus calculadoras, por favor. Vamos a checarlo. Está al cuadrado, así que el cuadrado afecta tanto al numerador como al denominador. En el caso del denominador, al afectar del cuadrado, se elimina la raíz. Ya nada más te va a quedar 2k entre 35. En el caso del numerador, hay que elevar al cuadrado esto. Por favor, hagan eso. Yo observo 530 punto. Díganme los siguientes decimales. Al elevar esto al cuadrado. 76,53. Sí, correcto, gracias. Resultado 530.76539 al elevar al cuadrado el numerador. Pero como aquí ya nada más es 35 y está en denominador del denominador, este 35 multiplica al 530. Así que eso por 35. Efectivamente, 18.576.78873. Entonces así se dejó. Y no le hice nada al 2K, aunque en realidad se pudo haber dividido el 18.000 entre el 2. Bueno, no lo hice. Una forma de trabajar. 18.576.7887. Así está. ¿Dudas, preguntas, comentarios o avanzamos? Todavía está en proceso. Recordamos que ya nuestra experiencia en este curso nos indica que todo este coeficiente, todo, así como vemos este numerador entre todo este denominador, todo esto es coeficiente de la función armónica. Por lo tanto, representa la amplitud. ¿De acuerdo? Eso ya nos indica nuestra experiencia. En este curso, no en otro, en este. Entonces, ya podemos aplicar la condición que nos imponen, que la amplitud debe de limitarse a 22 milímetros. Eso lo logramos, lo estamos aplicando, pues considerando todo ese cociente que es la amplitud, que representa la amplitud, debe ser menor o igual que 22 milímetros, nada más que lo expresamos en metros, ¿sí? Para no mezclar unidades. Todo esto debe ser menor o cuando mucho igual a 0.022. Así ya estamos cumpliendo con que se limite a 22 milímetros. Que no pase de eso significa. Eso es un menor o igual. Entonces aquí te presento paso a pasito el proceso de solución, al menos el que yo seguí. Ambos lados de la igualdad, cuando multiplicas por un número positivo, no se altera la desigualdad, ¿verdad? Entonces multiplicamos aquí por el denominador, considerándolo positivo, en los dos lados. Y al mismo tiempo, dividimos también entre un número positivo, 0.022, no se altera la desigualdad. Pero como todo esto pasó del lado derecho, leído de derecha a izquierda diría mayor o igual que. Ya lo escribí así como se lee de derecha a izquierda. Todo eso mayor o igual que 15 entre 22, que es la división. Otra vez la cambiamos aquí. ¿Por qué? Bueno, porque ahora estamos restando esta cantidad, restando algebraicamente, es decir, le estamos sumando al lado izquierdo, le estamos sumando esta misma fracción. Y también del lado derecho, la sumamos. Entonces esa fracción ya queda del lado derecho. Leído de derecha a izquierda dirá esa fracción multiplicado por esto es menor o igual que lo que quedó acá, que era el 1, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo estamos
dividiendo entre 15 entre 22. 1 entre 15 entre 22. Y nos quedó de esta manera. Bueno, no dividiendo, ¿verdad? Dije mal. A ver, repetimos el paso. Sumamos esta fracción en los dos lados, pero es sumarla. Aquí dice más, debería decir más esa fracción, no por. Ahorita en lo que dije consideré que estaba multiplicando. No, no, no. Debe ser sumado. Ya está. Entonces, está estorbando este. Hay que restar en ambos lados. Eso era lo correcto. Restamos 15/22 en ambos lados para desaparecerlo del lado derecho. Pero a un entero que son 22/22 le restas 15/22, por eso resulta 7/22. Ahora sí ya, y leído de derecha a izquierda, diría que esa fracción es menor o igual que 7/22. Pero ya te lo escribí de izquierda a derecha. Pero está bien, ¿eh? Ahora, multiplica por 2k en ambos lados. Ahora sí es multiplicación. Entonces pasas a dividir el 7/22 y también el 2. Y ya está el despeje en la desigualdad de k. Chécame que resulte esto, por favor. A ver, en la última operación vamos a verificarlo. Pongan 18.576.7877. Eso por 22 entre 7. Por 22 entre 7. ¿Qué resulta hasta ahí? ¿Qué resulta, jóvenes? 58.384. Así es. Gracias, sí, está correcto. 58.384.1899. Pero todavía está el 2 multiplicándola acá, entonces ahora divide entre 2. Y de ahí sale el 29.192.09496, que aquí se escribió así, tal vez por decimales que no. Bueno, de todas maneras, se va a escribir nada más como entero, ¿sí? Pues aquí sigue 0, ¿para qué ponemos esto? Estamos dentro de una desigualdad. Entonces, ya consideramos como solución de esta desigualdad que fue establecida para cumplir la restricción impuesta, ¿sí? Se interpretó así: si se va a limitar a 22 milímetros, quiere decir que la amplitud deberá ser menor o igual a esto, pero nunca mayor a eso. Entonces ya la solución me dice esto, y si tomas el valor mínimo, pues esta sería la respuesta. De hecho, cualquier valor que esté dentro de esta desigualdad es respuesta de ese problema. Si tú dices 30.000, está bien. Si dices 50.000, está bien, porque está dentro de valores posibles de esta desigualdad. Claro, pues que conseguir resortes de mayor poder es más difícil y más costoso. Hablando de costos, te conviene poner el mínimo que cumpla. Este ya cumple y es el más barato. 29.192 newtons por cada metro sería la K de los dos resortes que se pongan. Y es la respuesta al problema. ¿Dudas? Sáquenle foto también, bueno, es poco material, puedes sacarlo a mano para que no gastes fotos, no gastes memoria. Bueno, pero si tienes suficiente, no hay problema.
Bueno, si no hay preguntas, lo damos por entendido. La recomendación es que lo repasen, que no simplemente lo recibieron y lo archivan y se olvidan del asunto. No, repásenlo, revisen, cámbienle en todo caso algunos datos y van a aprender más. El premio de hacer eso, que significa mayor esfuerzo, sí, lo reconozco. Lo más cómodo para todos nosotros es tenerlo y ya olvidarse de él, pero eso no reporta gran beneficio. En cambio, si lo vuelves a analizar, si tratas de entender lo que está sucediendo o tratas de representarlo y de representar instantes dentro del proceso de la vibración, puedes calcular cuánto vale el periodo, o sea, cuánto tarda cada ciclo, y dentro de cada ciclo puedes ir viendo qué sucede, pues, cuando el ciclo ha apenas completado un 20% de ese ciclo, o un 85%, o cuando el tiempo vale el valor que tú quieras. Tú todo eso puedes analizarlo, y tu premio va a ser que vas a aprender más, que ya cuando tengas que resolver un problema por tu cuenta, no vas a tener problemas porque le has entendido al fenómeno de vibración que se está estudiando. Bueno, dicho esto, pues creo que nos despedimos, jóvenes. Nos vemos el martes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Sí, profe, Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Semana.